Oh, yeah? I think my scary, otherworldly, shadowy spirit friends might have something to say about that. Se podía ver a Chrysalis, en un tocador de su habitación, el cual tenía un espejo. Y al lado de ella, en una cesta de basura hecha de piedra, trozos de madera. Pero, no trozos de madera comunes. Pues, aquellos trozos de madera, tenían diferentes colores, los cuales, Chrysalis encontró en la entrada de la colmena, dando a entender que alguien los había dejado ahí. Resulta que, esos trozos de madera, eran ni más ni menos, que las Mean Six. O mejor dicho, el material con el que crearon a las Mean Six. Chrysalis, para este punto, se dio cuenta de algo. Chrysalis pensaba, que el monstruo solo era astuto y ágil, y de hábito nocturno, o que en parte, es verdad. Pero, al final, parece que Chrysalis se equivocó. El entre comillas animal, resultó ser más de lo que aparentaba. Había hecho hazañas que nadie se atrevió a hacer, desde eliminar a 300 cambiantes, en una noche solo, lograr esquivar y matar más de 40 guardias por 4 noches seguidas, no dejar rastro de su paradero. Y sobre todo, haber logrado lo imposible. Hacerle sentir miedo, a la reina Chrysalis. Quien, solo tenía sus cascos tapando su cara, tratando de pensar en cómo afrontar esto. Aunque, una parte de ella, le decía una cosa. Algo que, solo, le quitaba las esperanzas de sobrevivir, así como las de seguir gobernando. No hay escape. En alguna parte del bosque, se podía ver a Rosie, y a un Vex, el cual tenía una venda en una de sus patas, y a pesar de recuperar gran parte de su energía, aún le faltaba recuperarse por completo. Aunque, eso no parecía importarle tanto. Pues, estaban bastante adentrados en lo que se estaban diciendo entre los dos. Pues, aún hablaban sobre la llamada Tierra de los Cambiantes, donde, según lo que escuchó Vex, era un lugar repleto de amor, y donde la amistad estaba por doquier, e incluso, que los cambiantes de ese lugar, tenían una apariencia más agradable, y con colores más vivos. Y mientras los dos hablaban, el Compsognathus, el cual estaba al lado de ellos, mirando a otra parte, pero escuchando atentamente la conversación, solo estaba sentado, esperando que algo interesante pasara. Hasta que, escuchó algo que le llamó bastante la atención. Pues, escuchó claramente, el cómo Rosie y Vex querían ir a ese lugar, e incluso, decir que quizás, en unos días, puedan irse de aquí, y comenzar una nueva vida por allá. Y luego de decir eso, giraron la mirada hacia el Compsognathus, el cual se puso nervioso, y miraba para todos lados, creyendo que hizo algo mal. Pero, eso cambió, cuando, Vex estiró su casco delante del Compsognathus. Y lo que el Compsognathus escuchó, lo dejó asombrado. Vex le dijo, que si quería ir con ellos. El Compsognathus solo estaba parado, viendo con asombro a Vex, luego de escuchar esas palabras, y cuando vio a Rosie, se dio cuenta de que ésta lo estaba viendo con una sonrisa. El día llegó.
Y, en otro lugar, bastante lejos de la colmena de Crisalis, pasaba algo. Ese lugar, era la antigua colmena de Crisalis, en la Tierra de los Cambiantes, la cual, era gobernada por el príncipe Thorax, aquel cambiante tímido que se hizo amigo de Spike, las Main Six, el príncipe Shining Armor y la princesa Cadence. Thorax, junto a varios cambiantes reformados, se encontraban sentados alrededor de una zona, donde se llevaba a cabo el foro de sentimientos. Uno de los tantos lugares donde los cambiantes podían descubrir sus talentos, o desarrollar sus cualidades y habilidades para socializar. Varios cambiantes, incluyendo Thorax, se encontraban en el foro de sentimientos, para expresar sus preocupaciones y emociones más profundas, como el miedo a las tormentas, miedo al rechazo, o no encajar entre los demás, descubrir pasiones, y un largo etcétera, el cual era tratado y se solucionaba, con la ayuda de los demás cambiantes, sobre todo la que estaba a cargo del foro de sentimientos. Quien consolaba a los cambiantes que demostraban preocupaciones, dándoles inspiración para descubrir su pasión. Y luego de que la cambiante consoladora, consolara y terminara de ayudar a un cambiante, el cual se sentía mal por chocar con todo y todos por accidente, y sentía que por eso nadie quería ser su amigo. Esta diría si había alguien más que quiera compartir algún problema que lo tenga inquietado o inquietada. Pero, al ver que nadie contestaba, comenzó a mirar a su alrededor, para ver a algún cambiante que no haya hablado o compartido alguna inquietud. Y al ver a su alrededor, lo vio. Un cambiante amarillo, el cual todavía no había hablado o había compartido algo. A lo que la cambiante consoladora le preguntó si tenía alguna inquietud que quisiera compartir con los demás, sea igual o no a la de los demás. El cambiante amarillo, no respondió. Se veía nervioso, y parecía no querer hablar. Y antes de que la cambiante consoladora dijera algo, un cambiante se adelantó. Aquel cambiante, le preguntó algo que tenía extrañados a todos en la colmena. Resulta que, anoche, todos en la colmena se despertaron de golpe. Pues, de la nada, aquel cambiante de amarillo, había gritado, tan fuerte y agudo, que por poco y todos quedaban sordos y con los oídos lastimados. Fue algo que dejó asustados y confusos a todos, quienes le preguntaban el porqué de eso. Pero, aquel cambiante simplemente no quería responder. No tienes por qué preocuparte, para eso estamos todos aquí, estamos para ayudarnos entre todos, superar nuestros miedos y conocer lidiar con nuestros defectos, estoy aquí para ayudarte a superar esos problemas que tanto inquietan. Así es, puedes contar con todos nosotros. Y luego de que aquel cambiante escuchara las palabras de consuelo y apoyo de la consoladora, Thorax y los demás, se animó a hablar, por lo que se pondría en medio, y compartiría, lo que tanto le inquietaba. Desde hace tiempo, aquel cambiante, se ha sentido atraído, o ha sentido una extraña sensación hacia cierta cambiante hembra de la colmena. Por lo que en más de una ocasión, intentó declararle su amor, o lo que sentía por ella, pero, por más que lo intentaba, o que aquella cambiante conversara con él, debido a los nervios no se atrevía, o no podía hablar correctamente. Y en las noches, él tenía sueños, donde se declaraba, y ella aceptaba, se casaban, y más cosas cursis, y la mayoría de estos sueños, se resumían en el a punto de besarse con la que le gustaba. Aunque al despertar, se daba cuenta de que se besuqueaba con su almohada, o una roca. Pero, la noche de ayer, fue un poco peculiar. El sueño era el mismo. Él y la cambiante que le gustaba, flotando en un espacio rosado, una declaración de amor, la cambiante aceptando la declaración con felicidad, y luego, uno acercaba sus labios al otro. Lo normal en su imaginación, donde en cualquier momento despertaría, y vería su almohada, con marcas de besos, y un poco de saliva. Pero, pasó algo inesperado. Normalmente antes de despertar, todo se iluminaba de blanco, mientras él veía como la chica se desvanecía. Pero, esta vez, fue diferente. De la nada, antes de que sus labios hiciesen contacto entre sí, comenzó a detectar un olor. Un olor fétido, similar al del uranio, o algún animal muerto. Y cuando abría los ojos en sus sueños, vio como de la chica, comenzó a salir un extraño, viscoso, y fétido líquido negro, el cual comenzó a cubrir a la chica, mientras que todo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Su sueño, se había convertido en una pesadilla. Y cuando despertó, ocurrió algo. Algo que le desarrollaría un miedo a los besos, o ser besado.
Mientras abría poco a poco sus ojos, sentía como sus labios hacían contacto con algo viscoso y apestoso, el cual vibraba, y se escuchaba algo similar al gruñido de un felino. Y cuando abrió por completo los ojos, y lo que vio, solo lo podría describir como una gran fila de dientes del tamaño de un cuerno, los cuales estaban cubiertos de algo rojizo, el cual reflejaba su rostro. Después de eso, aquel cambiante gritó, y casi de inmediato, aquella cosa abrió sus mandíbulas, lanzando un agudo y fuerte grito, siendo el grito que despertó a todos la noche anterior. Y luego de eso, solo vio como aquella cosa se alejaba a una velocidad anormal, desapareciendo en la oscuridad, y aquel grito se desvanecía. Todos, al escuchar tal cosa, se quedaron sorprendidos, a la vez que varios se abrazaban temblando, y otros solo tragaban saliva, incluyendo Tórax. La cambiante consoladora, al ver que todos estaban tensos e inquietados, esta trataría de tranquilizar a todos, diciéndoles que, probablemente aquello solo era un sueño vivido, o una parálisis del sueño. Pero, varios cambiantes paranoicos interrumpieron, diciendo que en una parálisis del sueño, uno no puede gritar o moverse, y que era imposible que alguien como él pudiera gritar tan fuerte. Haciendo que incluso, la cambiante consoladora comenzara a perder la paciencia, así como el llegar a sentir escalofríos. Y antes de que alguien dijera algo, la discusión fue interrumpida. Pues, de la entrada, apareció un cambiante. Pero ni cualquier cambiante, sino, que era ni más ni menos, que Farinx, quien, era hermano de Tórax, y no hace mucho, se había reformado, pasando de ser un líder de tropa agresivo y obsesionado con que todo fuera como en los tiempos de Crisalis, a alguien que demostró su lado más noble y leal, sobre todo a su hermano Tórax. Tórax se sorprendió al ver a su hermano, y cuando éste le preguntó el por qué había venido aquí, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que Farinx se veía agitado, y a la vez asustado. Por lo que le preguntó qué le sucedía, a la vez que todos los presentes voltearon a ver a Farinx. Hermano, tengo que decirte algo, es sobre el Maulwurf, diría Farinx agitado, y tratando de recuperar el aire. El Maulwurf era una criatura con la apariencia de un castor gigante, el cual poseía una piel gruesa e impenetrable, el cual estuvo bajo tierra por bastante tiempo cuando Crisalis dominaba ahí. Pero, luego de que los cambiantes se reformaran, y Tórax fuera el nuevo líder, el Maulwurf pudo vagar por esas tierras nuevamente, y solo volvió a esconderse bajo tierra, cuando los cambiantes se rebelaron contra él, haciendo que se golpeara a sí mismo, y siendo ese, el mismo día que Farinx, quien era antes un cambiante agresivo, a ser igual que los demás. Todos, al escuchar sobre el Maulwurf, se pusieron nerviosos. Pero Tórax los calmó, diciendo que lo podrían mandar bajo tierra como la última vez, de todos modos ya sabían cuál era su debilidad. Pero Farinx interrumpió, diciendo que, tal vez, derrotarlo no haga falta. A lo que Tórax, confuso, le preguntaría a qué se refería. Pero Farinx solo dio un suspiro, y le dijo que lo siguieran si querían ver. A lo que Tórax, y todos los cambiantes presentes se levantaron y comenzaron a seguir a Farinx, hasta las afueras de la tierra de los cambiantes, donde normalmente abundaba el Maulwurf. Y cuando llegaron al lugar que Farinx indicó, toda la calma, toda la reflexión, todas esas prácticas para mantener la calma que la cambiante consoladora dio, se fueron, cuando los cambiantes, vieron lo que había ahí. Algo que nunca debieron ver. Algo que nunca, se despegará de sus mentes por el resto de sus vidas. Crisalis estaba en su habitación. Se encontraba enfrente de su ventana, observando el bosque. Solo, estaba mirando los árboles, donde, quizás, el monstruo la esté observando, sin que ella se hubiera dado cuenta, planeando su próximo ataque. Lo que podría explicar el por qué no hubo un ataque anoche. En eso, la puerta de Crisalis se abrió lentamente, y del otro lado, se asomó un guardia, el cual pidió permiso de hablar con Crisalis. A lo que Crisalis, sin quitar la mirada del bosque, le dijo que pasara. Cuando el cambiante pasó adentro, Crisalis le dijo a qué se debía su visita. A lo que el cambiante, le dijo que ya habían instalado todas las trampas, y que ya tenían listos los hoyos, y todos sabían su posición de ataque. A lo que Crisalis le dijo cuántos cambiantes quedaban en la colmena.
A lo que el guardia se quitó el casco, diciendo que solo quedaban casi 270. La última noche que el monstruo visitó la colmena, rompió un récord casi imposible. 2000 cambiantes, asesinados en una noche. El monstruo está cada vez peor, mi reina, diría el guardia de forma temerosa. Eso no es un monstruo. ¿Qué? Eso no es un monstruo. No es cualquier bestia. Eso es el devorador nocturno. La 10ª noche llegó. El monstruo, el cual había sido apodado el devorador nocturno por Chrysalis, se encontraba paseando por la colmena. Por alguna extraña razón, sin contar los pasos del monstruo que hacían eco en todo el lugar, no se escuchaba nada. Todo estaba en silencio. El devorador intentaba encontrar a algún cambiante, pero no podía ubicar nada. Y su olfato no parecía servir, pues a veces este solo lo llevaba a las paredes sin hoyos, o a simplemente rocas, las cuales, por más que analizaba, hasta debajo de ellas, no encontraba nada. Lo único que encontraba, eran materiales como madera, barro o piedras que estaban esparcidas por todo el lugar, y trampas, las cuales eran fáciles de evadir sin esfuerzo. Fueron 2 horas, en las que el devorador estuvo intentando buscar algo, hasta en el rincón más oscuro de la colmena. Pero, al parecer, no había caso seguir buscando. Todos se habían ido, y solo quedó lo que podría haber sido, un intento de detenerlo, o matarlo. Por lo que ya se dispondría a irse. Pero, antes de dirigirse a la salida, pasó algo. Había escuchado algo. Algo que estaba cerca de ahí. Y con una velocidad anormal, se acercó al origen de los ruidos, el cual provenía cerca de un acantilado. Cuando llegó, comenzó a observar a su alrededor, intentando encontrar el paradero del ruido. Y no tardó en encontrarlo. Lo tenía enfrente suyo, en un espacio oscuro. Por lo que comenzó a acercarse, lentamente, hacia aquel ruido. Ignorando todo su alrededor. Pero, mientras se acercaba hacia aquel ruido, el cual estaba a unos 3 metros de él. El devorador, quien no prestaba atención a su alrededor, no se fijó en uno de sus pasos. Y... Lo habían logrado. Habían logrado derrotar e inmovilizar al devorador, quien intentaba librarse lo más que podía, pero la cerda pegajosa que cubría todo su cuerpo al suelo le impedía moverse. Solo se veía un bulto, intentando moverse débilmente de un lado a otro. En eso, de las sombras se escuchó una siniestra risa femenina, y a pesar de que todos sabían perfectamente de qué se trataba, más de uno sintió escalofríos, o tragó saliva. Y de las sombras, salió la reina Chrysalis, quien miraba con una sonrisa satisfactoria su, entre comillas, hazaña, a la vez que se acercaba al enorme bulto, mientras se alababa a sí misma, y le decía a sus cambiantes que por fin habían hecho algo bien. Y mientras Chrysalis rodeaba al bulto, esta dio un discurso. Un largo discurso, que se resumía en ella autoalabándose, diciendo que era la más temida de Equestria, imparable, y que nadie, ni siquiera algo como lo que tenía bajo sus cascos, podría detenerla, mientras que algunos cambiantes, incluyendo Rosy y Beck, solo sonreían incómodamente ante la situación. En un punto, Chrysalis dijo que, ahora con el monstruo sometido bajo su control, daría la orden de que lo encierren, para así poder manipularlo y controlarlo para su plan.
un plan de venganza contra las Main Six. Para después, asesinar a las princesas Luna y Celestia, a Cadence, a Shining Armor, robarse todo el amor de Flurry Art. Y luego de eso, por fin, dominar Equestria, robarse el amor de los ponis, tejer un ejército imparable, y el poder de incluso, intentar dominar otros lugares cercanos, o lejanos de Equestria. Era tanta la satisfacción y deseos de Chrysalis, quien estaba perdida en su fantasía, que no se dio cuenta de algo. Pues, mientras que Chrysalis celebraba su victoria, un cambiante de los ahora 250 que quedaban, se dio cuenta de algo. Pues, el bulto donde estaba el devorador, pasó de hacer movimientos rápidos y erráticos, a hacer movimientos débiles. Por lo que aquel cambiante, extrañado, se acercó lentamente hacia el bulto. El cual ya casi no se movía. Parecía perder la energía, se asfixiaba, o algo. Y luego de unos momentos, el bulto, había dejado de moverse. Ni siquiera se podía ver si podía respirar. A lo que el cambiante trataría de avisar a la reina Chrysalis, quien solo lo miró de mala forma, y le dijo que no estorbara. Y cuando el cambiante trató de avisarle a Chrysalis otra vez. El plan se había ido a la basura. El plan que Chrysalis aseguraba que no fallaría, fue todo lo contrario. La sensación de poder que tuvo Chrysalis en unos momentos, se había convertido en miedo. Y muy cobardemente, se transformó en un Parasprite, y se escondió en uno de los tantos hoyos de la colmena, mientras escuchaba como varios cambiantes excavaban en un intento desesperado de escapar, los rugidos del monstruo, el sonido de la carne siendo cortada en pedazos. En otra parte de la colmena, donde habían bastantes hoyos cerrados o sellados con tierra y piedras, donde se escondían varios cambiantes, en uno de esos hoyos, sellado con una enorme roca, se podía ver a Rosie y a Vex, ocultos y bastante nerviosos, mientras escuchaban los gritos de pánico de varios cambiantes, los cuales sonaban cada vez más cerca de su posición, así como los rugidos del monstruo. Por lo que ambos estaban pensando en un plan de escape. El cual solo consistía en excavar, y crear un hoyo que lleve afuera de la colmena, guiándose de los gritos para no ser atrapados. Ambos se pondrían de acuerdo, e iniciarían el plan. A lo que ambos se pondrían a excavar, mientras que de sus cuernos salía una luz verdosa que les ayudaba a ver. Pero, mientras excavaban, pasaron por otro túnel, el cual tenía la entrada muy cerca de ellos. Y de forma inesperada, la roca que tapaba la entrada, de la nada se despegó, y cayó al suelo, generando un sonido estruendoso, que hizo eco en toda la colmena. Vex, asustado, se acercó desesperadamente a la entrada, e intentar de poner la roca en la entrada de forma apresurada. Pero, antes de poner un casco afuera, fue demasiado tarde.
El día llegó. Y en una parte privada de la colmena, Rosie y Vex se encontraban sentados en unas rocas, hablando. A simple vista, se podía ver la incógnita y confusión en sus rostros. Ninguno de los dos se podría explicar, o tan siquiera, suponer lo que había pasado anoche. No saben si fue suerte, o una forma de intimidar por parte del monstruo. Solo sabían que lo que ocurrió, fue algo inesperado. Era como si el monstruo los conociera desde antes. Y mientras hablaban, Vex le dijo a Rosie que le vería en cierta parte del bosque, junto al Compsognathus, para seguir hablando. Y así completar el plan de salir del bosque, y así, llegar a la tierra de los cambiantes, y así, mudarse y tener una nueva vida. A lo que Rosie le dijo que lo vería a él y al Compsognathus en el bosque, a la vez que levantaba sus alas, y se dispondría a dirigirse a su hoyo. A lo que Vex le dijo que la vería después, a la vez que sacaba sus alas y levantaba vuelo hacia la salida. Mientras que Rosie, solo miró a Vex con una sonrisa, mientras se dirigía a su hoyo, para buscar algunas cosas. Pero luego de unos minutos, donde Rosie terminaba de recoger sus cosas, las cuales metía en una bolsa, e imaginaba cómo sería el reino de Tórax. Adiós vieja vida, hola nueva vida, diría Rosie con una sonrisa entusiasmada, a la vez que recogía sus cosas, y se dirigía a la salida de su hoyo, y al tener los ojos cerrados, acompañados de una sonrisa confiada, esta no se daría cuenta de algo. Pues, al salir de su hoyo, y dar unos cuantos pasos, Rosie chocó con algo que la detuvo. Y al abrir los ojos, pasó de tener una sonrisa confiada, a tener un rostro de miedo y horror. Enfrente de Rosie, con una extraña sonrisa, que al mismo tiempo parecía enojada. La reina Chrysalis, quien miraba a Rosie fijamente, a la vez que acercaba poco a poco su rostro al rostro de Rosie, y la dejaba acorralada en una pared. ¿Por qué tanta prisa, querida? En otro lugar, Vex se encontraba junto con el Compsognathus, esperando a Rosie, aunque les parecía raro que ya hubiera pasado bastante tiempo, y aún no se presentará. Vex se quedó extrañado al ver que Rosie no aparecía por ningún lado. Pero mientras eso pasaba, el Compsognathus, quien estaba recostado en el suelo, tenía la mirada baja, y en su rostro se le notaba preocupado. Vex se daría cuenta de eso, a lo que extrañado, le preguntaría qué le sucedía. Pero el Compsognathus no respondió, y aún seguía con la mirada baja. Oye, sé que quizás estés nervioso por lo de tener nuevos vecinos, pero venga, podremos salir adelante, mientras estemos los tres juntos. Pero Compsognathus solo levantó la mirada, y negó con la cabeza, dando a entender que no es por los nervios de ir a un nuevo lugar. Era por algo más. Vex no entendió al principio, pero no duraría mucho. Pues el Compsognathus comenzó a dibujar algo. Ese algo, era una criatura, similar al Compsognathus, o a algún terópodo, con unos largos brazos acompañados de unas largas garras, y unos ojos enormes amarillentos. ¿Qué quieres decir?, diría Vex confuso. A lo que el Compsognathus, quien dio un suspiro, para después agachar su cabeza y dibujar algo más. De la nada, el Compsognathus se puso agresivo, y le gruñía a Vex, quien se asustó, y preocupado, le preguntaría qué le pasa. Pero esa duda sería resuelta muy rápido. Cuando lo escuchó, y se le heló la sangre. ¿Qué diablos crees que estás haciendo aquí? Y al voltear de forma temblorosa, lo vio. Era la reina Chrysalis, y detrás de ella venía toda la colmena, o lo que restaba de la colmena. En eso Chrysalis, con su magia, tomaría algo que se encontraba detrás suyo, y lo lanzaría con violencia hasta quedar frente a Vex y el Compsognathus. Ni más ni menos que Rosie, con varias heridas en su cuerpo. Mientras que Vex solo veía aterrado a su amiga, quien había terminado peor que Vex la otra noche. Me decepcionas. Me ascuras. Los tuyos sufriendo para acabar con esa bestia, varios de tus hermanos caídos y hechos pedazos por ese monstruo, y tú y tu amiguita aquí, jugando a la mudanza con esa bolsa de escamas y pulgas. Es increíble cómo le has dado la espalda a los tuyos, y para colmo tener planeado abandonarnos, diría Chrysalis, quien diría cosas sobre que ambos eran unos fracasados, unas aberraciones, defectuosos y mil cosas más, mientras que Vex, quien pasó de tener una cara asustada y nerviosa, a tener poco a poco, un rostro que demostraba frustración, resentimiento, y sobre todo, ira. Fue así por casi un minuto, hasta que, Vex no pudo más.
Y en eso, pasó algo que nadie de la colmena, sobre todo Chrysalis, esperaba. Vex le gritó a Chrysalis, sobre que es una hipócrita, que nunca le importó sus cambiantes, que los trata como esclavos, que es la peor criatura que pudo pisar Equestria, e incluso, reveló lo de Tórax y la otra colmena. La reina cambiante, se había quedado sin palabras, así como a los cambiantes de la colmena, quienes se quedaron sorprendidos, y susurraban cosas sobre Chrysalis, así como de Tórax y la otra colmena. Pero Chrysalis, con una furia incontrolable, le disparó un rayo a Vex, mandándolo a un árbol cercano, estrellando su espalda, casi destruyéndose, y para cuando cayó al suelo, comenzó a toser sangre, a la vez que intentaba ponerse de pie, aguantando el dolor de su pata herida. Y cuando Rosya intentó pararse para ayudarlo, fue restregada en el suelo por uno de los cascos de Chrysalis, quien se dirigía a Vex con un rostro que demostraba la ira que estaba conteniendo. Es increíble. Eres un sinvergüenza, ¿cómo te atreves a decirle eso a tu reina? Yo fui quien te creó, yo fui quien te dio hogar, yo fui quien te dio comida, yo soy tu maldita madre, súbdito idiota. Gritaría Chrysalis de tal forma, que incluso toda la colmena retrocedió asustada. Eres un monstruo. Un monstruo peor que el devorado nocturno. Diría Vex con un tono tembloroso y adolorido. Dile adiós a tu patética vida, diría Chrysalis, quien cargaba un rayo, y así hacer lo que deseo por tanto tiempo. Pero antes de que Chrysalis atacara, pasó algo. Pues, sin que Chrysalis se lo esperara, algo saltaría en su frente. Era el Compsognathus. El cual miraba con un rostro furioso a Chrysalis, quien también lo miraba con furia. Ambos se miraban fijamente, furiosos. Y antes de que Chrysalis hiciera algo, el Compsognathus mordió a Chrysalis en la frente, quien se retorcía de dolor en el suelo, e intentaba quitarse al Compsognathus de encima, mientras que los de la colmena, incluso Rosy y Vex, veían sorprendidos la escena. Nunca habían visto a nadie que tuviera las agallas y la fuerza para hacerle frente a Chrysalis de forma directa. En un punto, el Compsognathus logró arrancarle un trozo de piel de la frente a Chrysalis, quien apenas logró quitárselo de encima, le mandó un gruñido amenazante, que era capaz de ahuyentar hasta a la propia oscuridad. Pero, lo que ocurrió, dejó sin palabras a Chrysalis. El Compsognathus no huyó. No se aterró, no temblaba, no retrocedía. Solo estaba parado, observando fijamente a Chrysalis, con un pedazo de piel negra que escurría sangre verde, en sus mandíbulas. Chrysalis, quien no podía creer lo que estaba pasando, hizo brillar su cuerno, y de él, comenzó a disparar rayos hacia el Compsognathus. Quien, salió corriendo apenas giró su mirada, esquivando y escondiéndose en los arbustos, mientras que Chrysalis le lanzaba rayos con bastante potencia y violencia, destruyendo varios árboles. Un rayo logró darle cerca. Todos escucharon un grito agudo bastante fuerte. Y para cuando el humo que provocó la explosión desapareció, solo se veían unas escamas verdes en el suelo, el cual tenía una marca de quemaduras. Chrysalis solo puso una sonrisa sádica. Había ganado. En eso Chrysalis giró hacia donde estaba Vex, quien veía con lágrimas la zona del impacto. Su amigo reptiloide. Su amigo valiente. El único ser de Equestria, que demostró confianza y afecto hacia él y su amiga. Había muerto. Vex estaba a punto de dirigirse a la zona de impacto, pero en eso, Chrysalis lo tomó con sus mandíbulas desde el cuello, levantándolo y dejándolo vulnerable. Haciendo que Vex gima del dolor al sentir los colmillos de Chrysalis, quien mordía con más fuerza para hacerlo sufrir, a la vez que levitaba a Rosy con su magia, para ser llevados a la colmena junto a todos los cambiantes, quienes solo veían nerviosos a la reina, a la vez que tragaban saliva.
En la colmena, se podía ver a varios cambiantes, los cuales iban de un lado a otro, tendiendo varias trampas, y colocándose armaduras, con escudo y lanzas, redes pegajosas, y hoyos que funcionaban como salidas de emergencia. Y en una parte alejada, oscura, y desolada de la colmena, se encontraban Ross y Vex. Atados en tablas, con los cascos amarrados, dejándolos inmóviles, heridos, con las miradas bajas, y sobre todo, sin esperanzas. Chrysalis tenía planeado usarlos como cebos, al ver que en la noche anterior, el monstruo no los atacó, y que los había salvado más de una vez, supuso que había algo entre ellos, y si los tenía amordazados y en constante peligro, el monstruo vendría a buscarlos, y cuando el monstruo llegue, Chrysalis y la colmena ejecutarían la trampa. Trampa que acabaría con el monstruo de una vez por todas. Mientras que a Rosie y a Vex los enviaran a Ponyville, en la misma zona donde se encontraban aquel gorila sin pelo, y el reptil verdoso azulado. Quizás, solo quizás, este sea el fin de ambos. O tal vez, no. Vex había escuchado unos ruidos no muy lejos de donde estaba. Y al voltear la mirada, ver un poco a su alrededor, vio como detrás de una roca, algo se asomaba. Y cuando ese algo se asomó, no había palabras que describieran lo que sintió Vex en ese momento. Aquello, era ni más ni menos, que el Compsognathus. Aún estaba vivo, y había venido a rescatar a Rosie y a Vex. El Compsognathus se acercó a donde estaban ambos. Vex se alegró de ver a su reptiloide amigo aún con vida, y sobre todo, ver que había venido a rescatarlos. Le diría al Compsognathus que Rosie no se encontraba bien, pero que aún estaba viva, mientras que él solo se encontraba herido. En la expresión del Compsognathus se podía ver la preocupación que sentía al ver el estado de ambos, a lo que se dispondría a visualizar la estructura donde estaban atados, buscando una forma de liberarlos. Los clavos eran casi imposibles de quitar, no se podía mover la estructura. Intentó romper las cuerdas con sus mandíbulas, pero apenas podía hacerle algo a las cuerdas, a lo que Vex le dijo que parara, ya que aparte de que era tardado y difícil, en cualquier momento podría llegar alguien, y que tenía que irse de ahí. El Compsognathus no quería dejarlos, pero Vex le dijo que estarían bien. Que en la noche él puede volver a rescatarlos, cuando Chrysalis y la colmena se estén enfrentando al devorador nocturno. A lo que el Compsognathus, sin más, se dio la vuelta, y se dirigió a la salida. Mientras que Vex, solo lo miraba con una sonrisa. Él sabía que podía lograrlo. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? No se supone que a ti te había exterminado. Au, solo mírate, tan agresivo, tan ridículo, tan pequeño, tan patético. ¿Sabes? En este momento podría aplastarte, e incluso devorarte. Pero creo que se me ocurrió algo mejor. Te veo luego. Si es que todavía respiras. La noche llegó. Todo estaba en silencio. No había sonido de grillos. No había sonido de las hojas siendo abatidas por el viento. La entrada de la colmena estaba libre, sin ningún guardia. Y dentro de la colmena, en el centro, ahí estaban la reina Chrysalis, y lo que restaba a la colmena, con armaduras, en posición de ataque, y la mirada fija en un solo lugar. Se habían encargado de tapar todos los hoyos de la colmena, y dejaron una sola entrada. Y mientras esperaban, en algún punto, lograron escuchar algo. Algo similar al eco de los pasos, acompañados de ruidos similares a gruñidos o jadeos. Los cuales poco a poco se escuchaban más cerca. Disparen.
Lo habían logrado. Habían logrado acabar con el monstruo. Solo se veía el rastro de humo, el cual salía de parte de una flama, la cual lentamente crecía, pero nadie le tomaba atención. Todos estaban celebrando. Chrysalis solo puso una sonrisa malvada, en plan de victoria. La pesadilla había acabado. ¿O no? En la parte de abajo, donde estaban Ross y Vex atados, Vex intentaba buscar una forma de zafarse de las cuerdas. Intentaba deslizar sus cascos, subir y bajar rápidamente agitándose, o bajar las cuerdas hacia el centro de las tablas para lidiar con el aprieto. Aunque en algún momento se detuvo. No porque se haya cansado, o rendido, sino porque había escuchado algo. El sonido de rayos en la superficie, acompañados de los rugidos del devorador. Y en un punto, escuchó el estruendoso sonido de una explosión masiva, acompañada de un olor a quemado. Y poco después, enfrente de él, cayó una pequeña pila de piedras pequeñas en su frente. A lo que sintió un inmenso escalofrío. Pues juró escuchar, como el techo de la cueva se agrietaba, a la vez que más piedras caían al suelo, pasando de ser piedras pequeñas, a piedras medianas, y luego a rocas. Y el techo se cayó. Varias rocas de gran tamaño, caían e impactaban contra el suelo como meteoritos, creando grandes grietas en el suelo y las paredes. Una de esas rocas cayó justo donde en las estructuras, donde estaban amarrados Ross y Vex, haciéndolas añicos, y dejando a ambos cambiantes en libertad. Vex apenas se liberó y vio a su alrededor, se dio cuenta de algo. Todo estaba en llamas. Había fuego por todas partes, el cual se propagaba cada vez más, en las paredes, suelo, hoyos, e incluso, logró ver con temor, como varios cambiantes en llamas, gritaban de agonía, mientras eran consumidos por el fuego, hasta no ser más que cenizas. Apenas dejó eso de lado, se dirigió hacia Rosie, quien, aún no se podía levantar, para ver si se encontraba bien. Justo en eso, una roca de gran tamaño la cual se dirigía hacia ambos, pero Vex de un movimiento rápido, sujetó a Ross y ambos se movieron a un lado, mientras que aquella roca impactaba contra el suelo, haciéndose añicos y agrietando una parte del suelo. Ambos estaban buscando un lugar por donde salir, pero debido al humo del fuego y la lumbre que desprendía, le impedía ver claramente a Vex. Aunque, luego de tanto buscar y ver por todos lados, lo vio. Un pequeño camino libre, que daba paso a una salida. A lo que Vex, con Rosie en sus brazos, se dirigió a aquel camino, a escapar del lugar. Pero, en eso, un rayo apareció, impactando justo enfrente de Vex, impidiéndole el paso. Y cuando volteó, vio a la reina Chrysalis, furiosa, quien se preparaba para lanzar otro rayo a ambos.
La luna se estaba ocultando. El amanecer estaba por llegar, el sol saldría, y por conveniente, el día llegaría. Y en una parte del bosque, donde estaba la colmena. O mejor dicho, lo que había quedado de la colmena. Donde antes había una enorme estructura, con un mundo subterráneo dentro, un enorme ejército de cambiaformas, y base de la reina Crisalis, no era más que solo ruinas quemadas. Debido a que unos pilares, los cuales funcionaban de soporte para la base de la colmena, habían sido destruidos, sumado al peso e impacto de las rocas en el derrumbe, hizo que todo se viniera abajo, y por consecuencia, sin dejar un sobreviviente. O eso parecía. Pues, en el interior de las ruinas, en una pila de rocas y tablas, algo comenzó a moverse. Y luego de unos segundos, aquello que se encontraba atrapado entre los escombros, salió. Era la reina Crisalis. Había sobrevivido al derrumbe, aunque, se podía notar el estado tan crítico y débil en el que se encontraba. La antes reina de los cambiantes, con las pocas energías que tenía, se arrastró con ayuda de sus cascos hacia una pared, donde se sentaría, y miraría a su alrededor. Su colmena, su reino, su hogar, sus soldados. Habían sido destruidos, y ya no eran más que ruinas o restos de escombros. Aunque, si de algo ella puede estar segura, es que todo terminó. No había nada, ni siquiera algo como el devorador nocturno, que pudiera sobrevivir a tal cosa. La pesadilla por fin había terminado. En una parte muy remota de Equestria, muy alejada de Canterlot, Ponyville, y el Reino de Cristal, se encontraba un desierto. No tenía nada de especial, todo lo que había ahí, era lo que uno esperaría de cualquier lugar así. Arena, rocas, pequeñas brisas de arena, una que otra planta, y cráneos de algunos animales. Aunque, si había algo que destacar de este lugar. Pues, en cierta parte de este desierto, destacaba una enorme estructura, la cual se encontraba en medio de este lugar.
parecían solo ruinas, pero, al acercarse a aquel lugar, lo que parecía solo una estructura de tablas y piedras, resultaban ser en verdad, una pequeña ciudad o mercado urbano, el cual tenía el nombre de Plugentown, donde habían tanto alimento, uno que otro adorno, cuernos, e incluso, animales. La cual era habitada por criaturas híbridas, desde peces, reptiles, roedores, y raras veces felinos. En una parte de aquel mercado, específicamente, en una calle, se podía ver una carreta, la cual tenía a bastantes animales de otras partes de Ecuestria enjaulados, los cuales eran colocados en la carreta para ser llevados a quién sabe dónde. Y al lado de aquella carreta, había alguien. Ese alguien, era una rata sin pelo, quien vestía de un traje entre comillas elegante, un sombrero de copa largo, y llevaba puestas unas gafas. Se trataba de Berko, el jefe y mente criminal de Plugentown, quien se encontraba en ese lugar, ya que 2 de sus trabajadores habían vuelto, con varios animales, los cuales Berko vendería o usaría para quién sabe qué. Pero, lo que hacía que estuviera tan entusiasmado, era que sus trabajadores le habían dicho que habían capturado a una nueva especie de animal, que encontraron a cercanías de la cuenca de Tenochtitlán, y lo tenían en una jaula, la cual estaba cubierta por una manta. Berko, entusiasmado, les pediría que quiten la manta, ya que quería ver a la nueva criatura que formaría parte de su mercado. A lo que ambos trabajadores retirarían la manta, revelando a aquel nuevo animal. Y cuando retiraron la manta, Berko logró apreciar a aquel animal en todo su esplendor. Era cuadrúpedo, tenía 2 pequeños colmillos en a un lado de su boca, una pequeña cresta en la parte trasera de su cabeza, 2 ojos de un amarillo oscuro, y una piel liza y escamosa. Se trataba de un Lystrosaurus, un pequeño dinosaurio herbívoro que vivió en el Pérmico tardío, en el Triásico temprano. Berko estaba maravillado, tenía una nueva criatura en su dominio, y podrá venderlo al mejor postor, pues ya había escuchado casos de animales o criaturas mamíferas o reptiloides de comportamiento primitivo que rondaban en ciertas partes de Ecuestria. A lo que Berko, al sentirse más que satisfecho con tal entrega, le daría a sus 2 trabajadores, su recompensa, digna de algo como esto, antes de irse en su carreta. 2 monedas. ¿Qué es eso? Malditas bolas de pulgas, ¿por qué no se callan? Tú, desgraciado, si me entero de que tú eres el causante de que no pueda concentrarme, juro que te voy a... ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás temblando? Estúpido animal. Oye, espera, detente. Te puedo dar lo que sea. Por favor, déjame. No, por favor, no.